Muy buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa final de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que hace la número 216 en la historia de esta casa. La reunión ha tenido lugar durante los días 22 y 23, esta vez terminó un poco antes, terminó en el día de ayer. Les hemos entregado, además de la nota de prensa, una declaración sobre la exposición de símbolos religiosos cristianos en Europa, que además les hemos mandado embargada. El portavoz, el obispo, secretario general y portavoz, Monseñor Martínez Camino, va a dar ya lectura a ella. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Efectivamente han concluido los trabajos de la Comisión Permanente, con la que de alguna manera concluye el curso, que tiene lugar siempre por estas fechas de junio. Tienen ustedes en la nota de prensa los temas que se han tratado y los nombramientos que se han hecho. Ha sido una sesión relativamente breve y ya hemos terminado ayer al mediodía, dado que el orden del día pues, no exigía tampoco más tiempo. Les comento, antes de pasar a leer la declaración sobre la exposición de símbolos religiosos cristianos en Europa, digo que les comento el contexto de esta declaración. ¿Por qué se ha hecho ahora esta declaración? Esta declaración se hace ahora porque se espera que el próximo día 30 de junio la Corte Europea pase a deliberar acerca del recurso presentado por el Estado de Italia en el caso llamado caso Lauzi. Les comento brevemente la historia de este caso. La ciudadana italiana de origen finlandés de este nombre, la señora Lauzi, pidió en el año 2002 la retirada del crucifijo de una escuela cercana a la ciudad de Padua, en el año 2002. Su petición fue desestimada por la justicia italiana en todas las instancias. En el año 2009, concretamente, ella recurre al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que el 3 de noviembre de 2009 falla a su favor y en contra de Italia, sosteniendo que la exposición del crucifijo en las escuelas estatales lesionaría derechos fundamentales y, por tanto, prohíbe la exposición de este símbolo del cristianismo. Italia recurre la sentencia ante la Gran Cámara del Tribunal Europeo, que acepta el recurso. El 29 de enero de este año, de 2010, el Tribunal acepta el recurso y ahora, el próximo día 30, tiene previsto deliberar sobre este recurso del Estado italiano. El Estado de Italia es acompañado en este recurso por otros muchos estados de Europa. Concretamente, 11 estados se personan como parte tercera en el recurso y otros han hecho declaraciones a su favor. Igualmente, diversas ONGs o organizaciones no gubernamentales también han hecho declaraciones a su favor. 22 conferencias episcopales hasta ayer han hecho también declaraciones o notas o notificaciones a la opinión pública semejantes a las nuestras. Concretamente, hasta ayer eran 22 conferencias episcopales de Europa. Este es el contexto en el que también la Conferencia Episcopal Española, ante este acontecimiento que se considera de gran relevancia, y dado que teníamos la reunión estos días, una semana antes, pues se ha querido emitir esta declaración pública, que les paso a leer. Junto con otras conferencias episcopales y diversas instancias,
tanto estatales como sociales, de todo el continente, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, reunida cuando se espera una próxima resolución de la Corte Europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales, desea subrayar la importancia de la cuestión para las convicciones religiosas de los pueblos y para las tradiciones culturales de Europa. Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autonomía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes. Esto se ve más claro en nuestros días cuando otras religiones se difunden entre nosotros al amparo de esta realidad. La presencia de símbolos religiosos cristianos en los ámbitos públicos, y en particular la presencia de la cruz, refleja el sentimiento religioso de los cristianos de todas las confesiones y no pretende excluir a nadie. Al contrario, es expresión de una tradición a la que todos reconocen un gran valor y un gran papel de catalizador en el diálogo entre personas de buena voluntad y como sostén de los que sufren y de los necesitados, sin distinción de fe, raza o nación. En la cultura y en la tradición religiosa cristiana, la cruz representa la salvación y la libertad de la humanidad. De la cruz surgen el altruismo y la generosidad más acendradas, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos sin imponer nada a nadie. En consecuencia, las sociedades de tradición cristiana no deberían oponerse a la exposición pública de sus símbolos religiosos, en particular en los lugares en los que se educa a los niños. De lo contrario, estas sociedades difícilmente podrán llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia identidad y sus propios valores. Se convertirían en sociedades contradictorias que rechazan la herencia espiritual y cultural en la que hunden sus raíces y se cierran el camino del futuro. Ponerse en contra de los símbolos, de los valores que modelan la historia y la cultura de un pueblo es dejarle indefenso ante otras ofertas culturales no siempre benéficas y cegar las fuentes básicas de la ética y del derecho que se han mostrado fecundas en el reconocimiento, en la promoción y en la tutela de la dignidad de la persona. El derecho a la libertad religiosa existe y se afirma cada vez más en los países de Europa. En algunos de ellos se permiten explícitamente otros símbolos religiosos, sea por ley o por aceptación espontánea. Las iglesias y las comunidades cristianas favorecen el diálogo entre ellas y con otras religiones y actúan como parte integrante de sus respectivas realidades nacionales. En cuanto a los símbolos, existe en Europa una variedad de leyes y una diversa evolución social y jurídica positiva que debe ser respetada en el marco de una justa relación entre los Estados y las instituciones europeas. Solo en una Europa en la que sean respetadas a la vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones de cada pueblo y nación, podrán desarrollarse relaciones adecuadas entre las religiones y los pueblos en justicia y en libertad. Quiero también aprovechar la circunstancia para, como se dice en un párrafo de la nota de prensa que les ha sido distribuida, referirme al accidente de ayer o de esta noche pasada. Al concluir la comisión permanente se ha tenido conocimiento de la tragedia ferroviaria ocurrida en la localidad barcelonesa de Castelldefels durante la noche de San Juan, en la que han fallecido al menos 12 personas y otras 14 han resultado heridas. Los obispos quieren expresar su solidaridad a las familias de las víctimas y elevan a Dios sus oraciones
por el eterno descanso de los difuntos, la recuperación de los heridos, el consuelo de sus familiares y amigos. Monseñor Martínez Camino está a su disposición para las preguntas que quieran formularle. No hay ninguna hoy, no me lo puedo creer. Comenzamos, se presentan, dicen al medio que pertenecen, empezamos por aquí y después Jesús Bastante. Sí, buenos días, don Juan Antonio. Una pregunta relacionada indirectamente al menos con el texto. En España se está hablando últimamente mucho de símbolos religiosos y algunos de esos símbolos tampoco está muy claro que lo sean o que no. Concretamente, ¿Tampoco? Que lo sean o que no, algunos símbolos. No me refiero a la cruz, evidentemente. Me refiero explícitamente al debate sobre el burka, que ayer mismo el Senado aprobó una moción instando al Gobierno a que prohibiera su uso en los lugares públicos, en los espacios públicos, perdón. Quería saber qué opinión le merece esta medida, qué opina usted del uso del burka, si cree que el burka es un símbolo religioso o, por el contrario, un símbolo de la opresión de la mujer, y si usted, si estuviera en su mano, estaría a favor de que se prohibiera o se regulara su uso. Muchas gracias. Bien, sobre este asunto no hay una opinión de la Conferencia Episcopal, no lo hemos tratado nunca, tampoco en esta comisión permanente. Por lo tanto, yo no puedo transmitirles una opinión de la conferencia porque no la hay. Nos remitimos a los principios generales y sí decir que es un asunto totalmente distinto que el que nos ocupa en esta declaración, de otro orden muy diverso, y que por lo tanto no tiene nada que ver con el origen de esta declaración, cuyo contexto les he explicado al principio. Muy buenos días, Bárbara Vidal para Televisión Española. La Comunidad Navarra era la única que hasta ahora tenía unos médicos que objetaban de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, y precisamente hoy el Parlamento navarro ya ha aprobado la práctica del aborto. Me gustaría que valorara este cambio de la política local. Gracias. Yo no valoro actos políticos, normalmente no solemos hacer. Sí aprovechará para recordar los principios generales que están en cuestión, que son muy claros, pero que siempre conviene recordarlos. Y lamentar la legislación española sobre este asunto, que es una legislación que no protege el valor fundamental de la vida de los que van a nacer, lo deja prácticamente desprotegido, sin protección ninguna, prácticamente en las primeras semanas de la existencia de esos seres humanos que van a nacer y que tienen derecho a vivir. Seres humanos inocentes que tienen un derecho inviolable a la vida. No hay ninguna razón por la cual se pueda quitar la vida a un ser humano inocente. Este es un principio básico de la ética y de la moral compartida por las diversas civilizaciones y pueblos. No se puede quitar la vida a un ser humano inocente. Y si este derecho no es protegido por la ley de modo adecuado, pues esto significa la introducción en el sistema legal de una laguna y de una injusticia gravísima, que pone en cuestión el edificio del derecho. Por eso lamentamos que la actual legislación haya empeorado la legislación anterior, que ya era mala, y esperamos que la conciencia de estas realidades tan serias pues pueda ir calando cada vez más, como de hecho está sucediendo en todo el mundo. Y en cuanto a los médicos, la inmensa mayoría saben que este acto no es un acto médico, que quitar la vida a un ser humano que va a nacer si no se le impide nacer, no es un acto médico, sino que es algo que lesiona gravemente
las obligaciones profesionales de los que están al cuidado de la salud. La inmensa mayoría lo saben y tienen derecho a que se respete su objeción a realizar actos que no solamente no pertenecen al arte de la medicina en cuanto tal, sino que se oponen gravemente a ella, a ese arte, y a la conciencia sana acerca de cómo se deben respetar los derechos fundamentales de todos los seres humanos, también de los que van a nacer, aunque no puedan ellos mismos defender su propio derecho, pero que no lo puedan defender no quiere decir que no lo tengan y que no tenga que estar reconocido así por la ley. Lo cual, por otra parte, no es estar en contra de nadie, sino solo a favor de la vida humana. Las dificultades que pueden existir en un embarazo, que pueden existir para una mujer o para una familia, tienen que tener otra solución. Son dificultades muchas veces comprensibles, muchas veces dramáticas, pero un drama no se puede solucionar con la lesión de un derecho tan fundamental como es el derecho fundamental a la vida de un ser humano inocente, al que por otra parte hay especial, diríamos, compromiso moral de defender y de tutelar. Perdone, si se me permite, ante la lectura de la Declaración sobre los símbolos religiosos se ha referido a las ofertas culturales no siempre benéficas. Me gustaría que me explicara a qué se refiere. Bien, no vamos a entrar en más detalles, se pueden hacer interpretaciones de diversos tipos, hay muchas. Es decir, si se impone, y aquí está la cuestión, si se impone la eliminación de los símbolos de nuestra tradición cultural, uno de los cuales fundamental es el crucifijo, es un símbolo de nuestra tradición cultural, además de ser un símbolo religioso. Es las dos cosas a la vez. Si se impone la desertización de la vida pública, se la impone una supuesta asepsia carente de símbolos básicos sobre la tradición ética y cultural, ese vacío tenderá a ser llenado por otros símbolos. El ser humano es un ser simbólico, que expresa en símbolos sus convicciones fundamentales. No puede haber un vacío de símbolos. Si se impide la libre exposición de los símbolos fundamentales de nuestra cultura, ¿por cuáles van a ser sustituidos? ¿Y dónde estará, cómo quedará la capacidad de nuestras sociedades de mantener su propia identidad y las fuentes de las que procede la comprensión de la convivencia y del modo de vida? Y uno de ellos, uno de los valores fundamentales que proceden de lo que significa el crucifijo, es la distinción entre la política y la religión. La distinción, la separación de campos o de órdenes. Esto sucede solo en los ámbitos de tradición cristiana, en la historia de las culturas y de la civilización. Vamos a impedir que la fuente de esa distinción fundamental para la libertad religiosa desaparezca de la vista de nuestras sociedades. Será muy difícil que desaparezca, pero las leyes o las decisiones judiciales no deberían impedirlo. Sería contradictorio con nuestra propia tradición y con nuestros propios valores. Ese es el asunto. Si renunciamos a nuestros valores fundamentales y a los símbolos que los representan, otros vendrán, que no siempre serán mejores, es lo que se dice aquí. Juan Ruiz, El Periódico. Sí, dos cosas. Al hilo de esta pregunta, usted se preguntaba por qué símbolos van a ser sustituidos, o va a ser sustituido el crucifijo en el caso de que se prohíba su muestra en espacios públicos. Bueno, le pregunto, ¿por qué símbolos cree usted que va a ser sustituido? Eso por un lado. Y después quería preguntarle por una nota del Arzobispado de Barcelona en la que criticaba una web dedicada a jóvenes sobre educación sexual, que por otra parte tiene más de 5 años y que ha motivado también, pero esto no tiene nada que ver, una serie de insultos en un canal de trazo bastante grueso a la consellera de Salud.
No sé si han visto la web y si en ese caso está de acuerdo con las reflexiones del cardenal Martínez Sistach. Por supuesto, aquí no enjuiciamos las reflexiones de los señores obispos y nos remitimos a ellas, totalmente. Y respecto de otros símbolos, pues no quiero entrar en más detalles de aquellos a los que la nota se refiere, porque pueden ser muchos. Pueden ser muchos. Pueden ser símbolos del ateísmo, del agnosticismo, de otras tradiciones religiosas que tienen otros valores, que implican otros valores. El principio de libertad religiosa, como acabo de decir, es decir, de la distinción del ámbito de la política, de la comunidad política, de la comunidad religiosa, del ámbito espiritual y del ámbito temporal, es propio del genio cristiano, de la identidad del Dios cristiano. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Suprimir el crucifijo es poner en peligro el origen de este logro cultural básico para la libertad, para la convivencia y para la justicia. Es ponerlo en peligro. Y es entrar en contradicción, por otra parte, con nuestra propia cultura, que promueve y admite la libertad religiosa. Si en nuestra propia tradición no vamos a poder exponer los símbolos de nuestra propia cultura informada por el cristianismo en Europa, no estamos en contradicción, como dice la nota, con nuestras propias raíces y no estamos cegando nuestro propio futuro. Y esto no significa excluir o imponer excluir otras religiones o imponer una. No significa eso. Significa tutelar justamente las bases éticas y morales que han dado lugar a una configuración de la convivencia regida por el principio de la libertad religiosa, que es un logro de las culturas informadas, inspiradas en el cristianismo. No hay otras. Miren ustedes la historia de las civilizaciones. No hace falta entrar en más detalles de cuáles podrían ser muchos. Unos están más cercanos, otros más posibles, podrían ser de distinto tipo. Yo prefiero no entrar en más detalle, pero el principio está bastante claro. Javier Otero, tiempo. Delante. Buenos días. Yo quería preguntarle, ha habido declaraciones de responsables políticos a propósito de la preparación de la anunciada futura ley de libertad religiosa respecto a los símbolos religiosos, aclarando de que precisamente sobre el tratamiento que se podría dar a los símbolos religiosos, que no se trata de ir contra la exposición pública de los símbolos religiosos, que garantiza absolutamente el que las personas ejerzan su derecho y puedan hacer manifestaciones públicas de su religión y de sus símbolos, pero que lo que se pretende es mantener la neutralidad del Estado y por eso explican la posible regulación de que no se expongan crucifijos en las escuelas públicas, cosa de la que trata seguramente también la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso yo le quiero preguntar, me ha llamado la atención que ustedes digan en la declaración exactamente que ponerse en contra de los símbolos. ¿Consideran ustedes que esa sentencia o una regulación en España en la que se diga que no se deben exponer en escuelas públicas los crucifijos es ponerse en contra de los símbolos religiosos? Y en ese sentido me gustaría saber también si así se lo han expresado al Gobierno cuando ha habido contactos previos a la elaboración de esta ley. Bien, sobre la elaboración de la ley lo que debo decir es que lo que sabemos y lo que se nos ha comunicado es que no hay ni siquiera un borrador de ley que el Gobierno haya hecho suyo, mucho menos un anteproyecto de ley, ni un proyecto. Ni siquiera un borrador que el Gobierno haya hecho suyo, es lo que sabemos. Por lo tanto, no podemos opinar sobre un esquema o sobre un texto legal que no existe. Hay diversas manifestaciones de diversas personas, pero no hay un borrador, ni siquiera un borrador que el Gobierno haya hecho suyo.
Entonces, dejando al margen la cuestión de ese hipotético borrador o de esa ley de la que se ha hablado, que lo enjuiciaremos si es que llega el caso, yendo al fondo de la cuestión que usted ha planteado, pues efectivamente, prohibir el crucifijo es ir en contra del crucifijo. No se entiende que en las sociedades de tradición cristiana se prohíba el crucifijo en ningún sitio. No lo entendemos los católicos, ni los ortodoxos. Ninguna confesión cristiana lo entiende. Que se prohíba el crucifijo en todos los ámbitos de nuestra vida social, si los ciudadanos los desean tener. Como es el caso en nuestras sociedades, que nuestras sociedades no son neutrales, nuestras sociedades son fundamentalmente cristianas. El Estado tiene que tener su neutralidad, justamente por eso, para distinguir el ámbito de la comunidad política y el ámbito de la religión, de la vida religiosa. Pero eso no quiere decir que esté legitimado prohibir la exhibición de los símbolos cristianos en ningún sitio. ¿Por qué? Porque eso no significa imponer ninguna religión. Mejor, pero quiero decir, la exhibición de los símbolos cristianos no es imponer ninguna religión. Porque los símbolos cristianos, y concretamente el crucifijo, es un símbolo cristiano, ciertamente, pero es mucho más. Es un símbolo de la raíz de nuestra cultura. Y hay en España muchos filósofos, incluso de distintas procedencias filosóficas y culturales, que se confiesan no creyentes, pero culturalmente cristianos. Culturalmente cristianos, porque nuestra cultura tiene esa matriz, queramos o no. Nosotros queremos, y con mucho gusto, promover la raíz de la civilización en la cual surge la libertad religiosa, el concepto de la dignidad inviolable de la persona, el concepto de que cada persona es un valor anterior al Estado y a la Iglesia y a cualquier institución de este mundo. Todos estos logros de la civilización surgen en torno al crucifijo y en torno a la revelación cristiana. Y por eso el crucifijo es algo más ya en nuestra cultura que un símbolo religioso. Por supuesto es un símbolo religioso, pero es un símbolo religioso cuya exposición en ámbitos públicos no implica la imposición de una religión, ni de un credo concreto. Y por eso es legítimo que si los padres de una escuela, en su mayoría, y el consejo escolar quiere tener el crucifijo, ¿por qué se lo va a prohibir la ley? ¿Por qué se lo va a prohibir la ley? Aquí lo que estamos es en contra de la prohibición por la ley de los símbolos cristianos. Esto sería suicida para la cultura europea. Sí, solamente una aclaración a lo que usted ha dicho. ¿Y usted entiende que en ese caso alguien considerara que la exposición del crucifijo en una escuela pública, insisto, aunque sea por decisión del Consejo Escolar, digamos que ataque la neutralidad del Estado, que sería el Estado el que está vulnerando el principio de neutralidad? Eso lo puede pensar alguien, pero es una opinión que no tiene fundamento suficiente. Porque el Estado no le impone ninguna religión, ni le priva de su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. Si le privara de eso, sí. Por ejemplo, sí que hay algunas disposiciones legales donde el Estado dictamina unas enseñanzas para todos obligatorias, que sí ponen en cuestión los derechos fundamentales de los padres. Cuando se imponen un currículum que implica una ética y que implica un modo de ver el mundo, el Estado eso no lo puede hacer, eso quiebra su neutralidad. Pero un símbolo que no implica de por sí la imposición de un credo, no lo implica de por sí. Eso no quiebra la neutralidad del Estado ni los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Alguien lo podrá decir, pero no lo podrá fundamentar. Se dicen muchas cosas. José Manuel Vidal. Buenos días. Dos cosas o dos matizaciones que querría que me hiciese. Da la sensación al escucharle que
del cristianismo parece que se derivan todos los bienes para la civilización occidental, sin ninguna mezcla de mal. Y ha insistido usted varias veces en que el cristianismo ha tenido siempre muy clara, el catolicismo ha tenido siempre muy clara la distinción entre lo sacro y lo temporal. Y no ha sido siempre así. Hasta el Concilio Vaticano II se hablaba de la sociedad perfecta, como usted sabe muy bien. Es decir, yo creo que esas afirmaciones tan radicales y tan tajantes habría que matizarlas un poco más y se le agradecería que las matizase. En segundo lugar, quería preguntarle, insistir sobre la cuestión de las culturas no benéficas. Insinúan ustedes, al menos es la lectura que hacemos los periodistas, que los obispos insinúan que se están refiriendo implícitamente al Islam como esa cultura no benéfica que podría sustituir nuestros símbolos por los suyos. ¿Es eso cierto, que ustedes insinúan que la cultura no benéfica es el Islam y no se atreven a decirlo claramente? Bien, aquí primero no se enjuicia ninguna cultura en su globalidad. Ninguna. Ni la que usted ha mencionado, ni ninguna otra. Se habla de ofertas culturales, no la cultura entera. Porque todas las culturas tienen elementos de luz y elementos de sombra. También la cultura de inspiración cristiana. Todas. Y aquí, en este texto, no se enjuicia ninguna cultura en su globalidad, sino que son ofertas culturales, no culturas, que no siempre serán benéficas respecto de nuestros valores y de nuestros criterios. ¿Cuáles son? Pues pueden ser de distintas maneras, pueden ser diversas. Y no quiero ciertamente, no simplemente la que usted ha mencionado, sino otras que yo acabo de mencionar, de tipo agnóstico, laicista y ateo, por ejemplo. O también de otras religiones. Es decir, que lo que no se menciona ninguna en particular, porque hay muchas y no se quiere entrar en una enumeración de cosas para dejar alguna fuera en una nota tan breve como es esta. Es decir, no hay ningún enjuiciamiento global negativo de ninguna cultura. Eso es lo primero. Y le agradezco su pregunta porque da lugar para explicar esto que está claro en el texto, por otra parte. No se habla de que ninguna cultura sea maléfica, sino de ofertas culturales no siempre beneficiosas. Aspectos. Y yendo a la primera parte de su pregunta, que también le agradezco para precisar. El texto dice, fíjese, los campos espiritual. Europa ha sabido afirmar en el párrafo segundo la autonomía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad religiosa. Ha sido un proceso, efectivamente. Ha sido un proceso de desarrollo de unos principios que están desde el comienzo en el cristianismo. Desde el comienzo. Siempre ha habido Iglesia y Estado como realidades autónomas. Y justamente lo que usted me acaba de decir de sociedad perfecta, la Iglesia se ha concebido a sí misma como sociedad perfecta, justamente para decir que el Estado es otra cosa distinta, perfecto también en su ámbito. Fíjese usted, justamente ese aspecto que hoy se emplea otra terminología, no se habla de esa terminología, pero el sentido de esa terminología era decir, la Iglesia es perfecta y no es política. Y el Estado es perfecto en su ámbito. En el ámbito temporal, el Estado es quien tiene responsabilidad de organizar la vida de los hombres en justicia en el mundo. Y la Iglesia es el ámbito perfecto en su ámbito donde Dios se manifiesta a los hombres y les da la esperanza de la vida eterna. Y les recuerda que además de ser ciudadanos de una patria en el mundo, son sobre todo ciudadanos del cielo. Y por eso no están sometidos a ninguna potestad de este mundo de modo absoluto. Y esto siempre ha estado en la Iglesia. Recuerde usted también un episodio de la tradición, de la historia de Europa, con sus aspectos de sombra y de luz, la lucha de las investiduras entre el Papa y el Emperador. Tenía aspectos de implicación política en el asunto, pero tenía sobre todo detrás este aspecto. La Iglesia no es el Estado. Y el Estado no es la Iglesia. El hecho de esta división que siempre ha tenido la Iglesia, de que la autoridad religiosa nunca debe ser confundida con la autoridad política, ni viceversa. Esto está desde siempre en la Iglesia. Y luego, efectivamente, también con sus luces y sus sombras, esto ha ido evolucionando hasta tal punto que de una manera explícita
en el Concilio Vaticano II se ha reconocido el principio de la libertad religiosa en el ámbito político. Como tal. ¿Pero por qué ha sido posible eso? ¿Cree usted que eso ha salido de la nada en el Concilio Vaticano II? ¿O que ha sido una invención de los padres conciliares? No. Eso es un desarrollo natural, lógico, de los principios de la revelación cristiana. Por eso le agradezco mucho su pregunta, porque efectivamente me ha dado ocasión para matizar todo esto, que son asuntos muy interesantes y con muchos muy complejos. Nos quedan unos minutos, no pidan más preguntas. Vamos a ver si entran las 3 que están pedidas. Compañero de Servimedia. Hola, buenos días. Tengo 2 cuestiones. Una, quería saber, fundamentalmente en la declaración hablan del crucifijo, pero también quería saber si también aluden de alguna u otra manera a cualquier otro símbolo religioso cristiano. Y la segunda cuestión, que si me permite no tiene nada que ver con esto, si considera correctas o apropiadas las declaraciones del portavoz de CIU en el Congreso, Durán y Lleida, diciendo que es partidario de que los homosexuales requieran de asistencia médica para modificar o controlar su conducta. Gracias. Esta declaración se refiere a los símbolos cristianos, como dice el título, religiosos cristianos, y en particular al crucifijo. Este es el ámbito de referencia de esta declaración. Y en cuanto a estas declaraciones políticas, que tienen un aspecto político, pues tampoco quiero hacer una valoración. Lo que quiero repetir se puede repetir la postura de la Iglesia respecto de esta cuestión, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, y es que todas las personas, con independencia de su conducta, son dignas de un respeto absoluto, tienen una dignidad humana cuasi absoluta. ¿Por qué decimos cuasi? Porque absoluto solo es Dios. Pero una dignidad que comparte el valor único de Dios mismo, cada persona humana. Y por eso todas las personas, con independencia de su conducta en cualquier campo, en el campo sexual, cualquier campo, merecen un respeto, una consideración, y no solo un respeto, sino un amor, que es más que el respeto, merecen el amor y la caridad. Todas las personas. Por lo tanto, no es legítima ninguna discriminación contra nadie. Dicho esto, hay que decir también que la conducta homosexual, como está en el Catecismo de la Iglesia Católica, la conducta homosexual es objetivamente una conducta desordenada. No responde al orden moral tal como lo concibe la tradición católica y tal como lo concibe también una ética natural amplísimamente compartida. Pero de aquí no se deriva que de esto haya que discriminar a nadie, ni tratar mal a nadie, ni considerar que nadie es de menor dignidad que otra persona. Concluimos, Rafael Cobo, Religión Confidencial. Yo tan solo le pediría completar la cuestión que mi compañero de Servimedia hacía. Entiendo que, no solamente la Conferencia Episcopal está hiper preocupada por los crucifijos en las escuelas. Entiendo que es un precedente que permitiría avanzar en no sé qué otras cuestiones que me gustaría que, supongo que lo ha reflexionado, por ejemplo, el hecho de que atentaría contra la libertad religiosa de los ciudadanos. Por ejemplo, se podría avanzar en que se prohíbe que en un ministerio nadie pueda poner ahí un nacimiento en Navidad, o se prohíbe dentro de esa ley que una banda militar acompañe, como ocurre ahora, y otras muchas cosas que se nos pueden ocurrir, que toquen las campanas, puestos porque a veces pareciera que se quedase en esto, ¿no? En una cuestión tan pequeña que, por cierto, no sé cuántos crucifijos hay en las escuelas públicas, probablemente no hay tantos. Por tanto, es más una cuestión simbólica que sentaría un precedente. Me gustaría que lo explicara. Sí, la cuestión grave es que se mantuviera esta sentencia que prohíbe el crucifijo. Otra cosa es que la sociedad considere que no es... Pero prohibir el crucifijo, cuando es lo que es el crucifijo, cuando no es imponer ninguna religión,
lo que ya hemos explicado. Y, efectivamente, lo que hay que pensar bien es cómo se concibe la justa neutralidad del Estado. El Estado no es sujeto de fe, ni puede imponer ninguna fe. El Estado es aconfesional y está muy bien en nuestra Constitución. Por cierto, no es en todos los países de Europa igual, hay estados confesionales en Europa. Depende de cómo esté articulado. Pero el principio general de que el Estado no es sujeto de fe, no es autoridad religiosa, no debe inmiscuirse, debe tutelar la libertad religiosa. Esto es algo bienvenido, a lo que la Conferencia Episcopal siempre ha colaborado, a que las cosas se vean así. Pero lo que hay que pensar bien es si esto significa que las leyes deben prohibir a la sociedad las expresiones de su fe religiosa o de sus convicciones, si deben prohibirlas en distintos niveles, o si se debe prohibir en los ámbitos estatales también, en los ámbitos estatales, determinados símbolos que no implican una confesión de fe. Si implicasen una confesión de fe, el Estado no es sujeto de confesión de fe, ni puede imponer una fe ni una moral a nadie. Pero aquí estamos en un ámbito fronterizo entre la religión y la cultura, donde eliminar símbolos es segar la hierba bajo los pies de nuestra propia cultura y de nuestros propios valores. Y, además, si se va por una línea prohibicionista, se corre el peligro de concebir la religión, y aquí ya la religión estrictamente, no símbolos religiosos culturales, sino la religión como algo privado, que no puede aparecer en el ámbito público, como si el ámbito público fuese un ámbito en el que lo religioso no pudiera aparecer. Y esto ciertamente ya es totalmente contrario a una visión justa y positiva de la libertad religiosa y de la laicidad sana y positiva. Entonces, el Estado no debe profesar ninguna fe, tampoco el agnosticismo. El Estado tampoco puede ser agnóstico, ni ateo. Y el peligro es pasar de la laicidad justamente entendida, es decir, un Estado que promueve la libertad religiosa en la sociedad, a una concepción de la acción del Estado como la promoción del indiferentismo, del agnosticismo o del ateísmo. Y esto va en contra de la neutralidad del Estado y de la concepción auténtica de un Estado como promotor de la libertad religiosa. Muchas gracias. Buenos días a todos.